Es probablemente uno de los casos, o seguramente el caso más horrible, espantoso que me ha tocado contar en este canal, debido a la circunstancia que se trata de un bebé prematuro, quienes un par de desalmados decidieron abandonar porque aparentemente no lo deseaban, ¿no? Es un caso confuso que se han sabido muchas cosas. En principio se culpaba única y exclusivamente al muchacho, al padre de este chico que se llama Lucio N. Y la señorita, que todavía era menor de edad, se llama Diana. Se procesó a través del Ministerio Público como una víctima de este caso, cosa que se descubriría que no es del todo cierto. Por cierto, voy a añadir que la madre del joven, de Lucio, es quien finalmente lo entrega cuando se entera de lo que sucede, en un acto de valentía y de responsabilidad para mí sin precedentes, porque normalmente las madres, cuando sus hijos cometen cosas totalmente horrorosas, que saben de la gravedad y que les puede perjudicar por el resto de su vida, deciden apoyarlo antes de entregarlo. Y esto lo vamos a escuchar sobre el final del video, el testimonio de esta madre, que seguramente está dolorida por su hijo, por el tiempo que puede pasar en la cárcel o por lo que esto le puede traer, pero que también está dolorida por ver el monstruo que era su hijo, o que llevó a su hijo a hacer algo tan espantoso. Les voy a pedir lo de siempre. Vamos a tratar de explicarles todo, es construir una historia en base a varias cosas y testimonios que vamos a escuchar aquí, y que me acompañen hasta el final de este video, porque esta historia es horrorosa, pero seguramente te hará bastante reflexionar. Arrancamos con lo que más o menos se sabe. Esta es la información más reciente que se tiene sobre el caso del bebé que fue abandonado en el municipio de Tultitlán. Siempre que hago videos sobre México me cuesta un montón hablar sobre los municipios y las localidades que ocurren en el estado de México, ¿no? Lo que se tenía hasta cierto momento, y ya vamos a ir desenredando un poco esto, era que la mamá había informado que ella había tenido a su bebé en su entorno laboral y que había sido de forma prematura. En segunda instancia menciona que su novio le dijo que iba a llevar al bebé al doctor. En este caso, Lucio: yo me llevo al bebé al doctor, tú quédate acá. Que ella se quedó en su área de trabajo limpiando en el lugar donde tuvo al bebé. Yo, por una parte, hay algo que no entiendo acá, que ya lo voy a decir cuando ella la escuchemos a ella de sus propias palabras, ¿no? Menciona que se dio cuenta a través de las redes sociales que Lucio había abandonado al bebé en un lugar por allá, y bueno, que a raíz de esto ella decidió entregarse por voluntad propia al Ministerio Público, algo que para mí es sumamente importante, por lo menos ya decir después del cagadón, entregarse, ¿no? Aunque yo creo que ella intentaba victimizarse y por eso se entregó de manera tan rápido. Y es lo que les decía, en el Ministerio Público en primera instancia la notificaron o la hicieron ver como una víctima de este caso, cuando probablemente tenía mucha más responsabilidad que el otro chico. Ya lo vamos a entender absolutamente todo, ¿no? Y menciona que, bueno, recibió amenazas de muerte debido a todo esto que ha sucedido. Menciona que personas ajenas que ni siquiera conocen han intentado golpear a su familia, y para el momento, bueno, había mucha incertidumbre con el paradero de su novio, su expareja, el padre de su bebé, y que por supuesto era prófugo de la justicia. Les voy a colocar el video en primera instancia para que podamos ver más o menos qué fue lo que sucedió, porque gracias a una cámara de seguridad se puede determinar esto. Esta imagen, un imbécil en la que se ve básicamente como un muchacho va a dejar una bolsa allí. Alguien se percata de esto, y yo creo que gracias a esta cámara y que alguien se percata, pues logran salvarle la vida al bebé, porque afortunadamente se encuentra estable el bebé. No, vamos a seguir viendo. Calle a un bebé recién nacido, literalmente de horas. Fue en la colonia Fuentes del Valle de Tultitlán, en el estado de México, y de verdad que estas imágenes nos dejan helados, no solo por pues lo relativamente normal, como se está conduciendo, como si estuviera deshaciéndose de un pedazo de basura, así, en una bolsa de plástico. De verdad, ¿qué carajos tienes que tener o no en la cabeza para llegar a hacer esto? Mínimo en una iglesia, lo platicábamos, afuera de un hospital, pero así de inhumano. Pues este sujeto saca al pequeñito una mochila. A ver, ojo, eso que está ahí en la bolsa azul es un bebé. Es un recién nacido. Lo deja al lado de un auto. Y bueno, pues esto incluso podría ser hasta intento de homicidio, ¿no? O sea, en esas condiciones. Afortunadamente las personas que pues pasaban por la zona se dan cuenta después de escuchar el llanto del bebito, y ahora ya está en el hospital. Por supuesto, ya están buscando a este tipo. Es increíble, por cierto, estoy totalmente de acuerdo. Una cosa es que vayas y lo entregues a un hospital, no me puedo hacer responsable, que hubiera sido lo más normal, lo más corriente, o después ves si lo hacen en adopción, que es terrorífico igual, pero no era tan
absurdo como meter un bebé recién nacido que además es prematuro y sabemos las condiciones en las que estos bebés vienen, meterlo en una bolsa y tirarlo ahí en el medio de la nada, me parece para volarte la cabeza inmediatamente. Este tipo es que no tiene ningún tipo de escrúpulos, es que la misma madre lo va a reconocer en un momentico. Y repito, es increíble que el bebé se encuentre estable después de haber nacido de manera prematura, haber estado quién sabe cuánto tiempo metido en una bolsa, tirado en el piso allí, expuesto a cualquier cantidad de cosas. Es absurdo. Una de las cosas que me parece llamativo de este caso es lo que expone la madre en este caso. Aquí ellos intentaron hacer la denuncia y vean la actitud de este tipo que pues se negó a recibir la denuncia porque parecía, según él, no era relevante el caso. Lo que voy a hacer, hablé por teléfono y vi en dónde más podrían encontrarlo. Tengo su número de teléfono. O sea, no se me hace justo que la responsabilidad solo caiga hacia uno cuando son dos personas. Y lo único que yo quisiera es que si ellos dos van a estar, ellos dos son responsables de esa situación. ¿Guardas tu celular? No, a mí me levantas, a mí me la inicias de una. Me la inicias de una, oye, porque si no voy a hacer un desmadre. A mí me la inicias de una, Vengo a grabarle, es un tema de relevancia. A mí no me vas a dejar clic, Así como están televisados, también te voy a dar televisión a ti, ¿No me vas a atender? ¿No me vas a atender, Lick? Tengo la Biblia aquí. A ver, es que es increíble de verdad detenerse a pensar cómo alguien intenta hacer la denuncia y un funcionario del Ministerio Público de este municipio pues se negó, incluso prácticamente le quitó relevancia. La señora dice que ni siquiera le respondía, en una actitud absolutamente soberbia, que por cierto la vamos a escuchar de su propia boca explicar más o menos qué fue lo que sucedió con este funcionario. ¿El mensaje para la fiscalía cuál sería? De primera que me dé la cara y me diga por qué el día de ayer no me quiso atender. De primera. Y segunda, pues que si él va a estar, que esté alguien más para que sí corrobore que está haciendo las cosas como se deben de hacer y no nada más lo que le convenga o lo que le sirva a él para hacer dizque su función que está haciendo. Una persona prepotente, lo veíamos. Sí, ni siquiera me contestó, me dio la espalda, no le importó, a pesar de que esto se pudo haber esclarecido y solucionado de la mejor manera para que quedara mi hijo en la calidad que tenía que quedar, pero junto con la persona con la que también lo hizo. ¿Le pedirían al fiscal tal vez que investigue este sujeto, tal vez que lo separen de su cargo? Sí, claro, es lo que quiero, una persona así. No tiene por qué estar en un cargo como este, no tiene ningún valor, no tiene ética profesional, no sirve para nada más para señalar e irse como la corriente lo lleve. Es que es demoledor y por cierto, la madre de Lucio no estaba pidiendo que se liberara a su hijo, ni mucho menos, porque de hecho ella misma lo entregó y lo vamos a escuchar en breve. Ella lo que estaba exigiendo, muchachos, era que se investigara la situación de la madre del bebé, es decir, de la señorita Diana, que por cierto no podemos mostrar muchas imágenes al tratarse de una menor de edad, aunque con este delito yo siempre he dicho, cuando una persona que ya está próxima a ser adulto hace una atrocidad de esta, es que ya debería empezar a ser juzgado como una persona adulta, porque ya tuviste la madurez suficiente para tener un bebé o no querer tenerlo, pero tener la irresponsabilidad de llevarte hasta ese punto, pues deberías tener la fortaleza necesaria en la cabeza para poder asumir absolutamente todos los tipos de consecuencias. Y por ello, bueno, vamos a colocar aquí el testimonio de ella. Esto pasa antes de que se investigara y se filtraran las conversaciones de WhatsApp y muchas cosas que ya vamos a repasar, por supuesto. Pues estaba trabajando y tuve un dolor muy fuerte en el vientre, me dolía demasiado y entré al baño. Cuando entré al baño, para limpiarme vi que tenía sangre. Después del sangrado fue cuando se me vino el bebé, se me vino con todo y la placenta. Y ahí fue cuando entré en pánico, no supe qué hacer, estaba desangrándome y me zumbaba los oídos, me zumbaban mucho y veía todo borroso, me sentía muy débil. Lo entregué a su papá para que me ayudara a ver qué podíamos hacer con él y me dijo que se lo iba a llevar y yo me quedé limpiando. Tenía que limpiar porque estaba en mi área de trabajo y no podía dejar todo así.
A ver, yo quiero entender algo. ¿Cómo una persona que tiene este inconveniente con un embarazo no dice, no habla con sus superiores, con sus jefes, los que sea, y le dice, me siento mal, tuve al bebé de forma prematura, me tengo que ir ya para el hospital? Allí ella pudo haber hecho eso sencillamente, y si no le daban pues el permiso de acudir al hospital, lo normal es una persona que diga, es mi hijo, yo me voy con él para el hospital ya, primero para que me revisen y tener garantías en mi integridad personal, porque me siento mal, como tú misma estás añadiendo, y en segunda instancia, pues que puedas entender que el bebé se encuentra bien. Una madre siempre va y ella se asegura de por sí misma que esto termine sucediendo al menos de la manera correcta, ¿no? Esto por mi parte es que yo no acabo de entenderlo bajo ninguna circunstancia. Probablemente ella tendrá alguna razón para explicarlo más adelante, lo dudo, pero creo que en este todos estamos de acuerdo. Además de que, ¿cómo que te tienes que quedar a limpiar en tu área de trabajo? ¿Cómo es más importante limpiar algo que lo puede hacer cualquier persona, que seguramente habrá algún compañero que sea solidario? Es que, repito, ya a mí el testimonio es que no me cuadra en lo absoluto. Y bueno, ya vamos a entender por qué a mí no me cuadra todo esto. Sí, pensé que lo iba a llevar al hospital o lo iba... No, bueno, no pensé que fuera a hacer lo de tirarlo. ¿Y a él lo volviste a ver después de eso? No. ¿Ahorita él podríamos considerar que es prófugo? Sí, pues no nos hemos contactado. Clamarlo, tengo que pues ver que esté bien. Yo eso es lo que quiero hacer, quiero que esté bien. Pues demasiadas amenazas, han sido muchos comentarios, más que nada la malinformación, todo lo que genera las redes es pura malinformación, no se dejan guiar por cosas que no son, y justamente eso hace el disturbio, pero no, realmente han sido muchas amenazas para mí, para mi familia, y eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero que tengan a mi familia en un mal concepto. A ver, yo entiendo esta parte y creo que estoy de acuerdo. No me parece ni justo que la familia esté recibiendo amenazas por una estupidez que hizo. Incluso se habla de que intentaron golpear a sus familiares. No me parece prudente ni necesario siquiera. Pero hay una parte que dice, yo espero que el bebé esté bien y quiero recuperarlo. No lo dice aquí, pero en otra parte de la entrevista como que dice que quiere recuperar al bebé. Como les digo, chicos, de verdad, esto es que no me cuadraba en lo absoluto cuando empecé a verlo, y dije, bueno, es que definitivamente aquí hay algo que no cuadra. Y yo creo que la verdadera muestra o prueba de que esto no terminaba de cuadrar y por qué, aquí están unos chats donde dice, bueno, amor mío, a ver, dice... Sí, voy, abre la mochila, ya atendió una señora y ahorita que acaba de llegar, en la bolsa negra viene eso, ciérrala bien, Luke, Dios mío, me siento muy mal, estoy nerviosa, asustada, te necesito. Ahí le mando un audio que no podemos escuchar, no me digas eso, júramelo, no puede ser. Dice, amor, muéstrame qué pasó, amor, no puede ser, se mueve Luke, se mueve, hay demasiada sangre. Otro audio abierto, Dios mío, no puede ser, Dios mío, amor, ¿qué hago? Luke, ¿qué hago? Tranquila, ¿sí? ¿Necesitas algo? Luke, se mueve, literalmente esto se mueve, ya está formado. Asegurándolo del bebé, que es terrorífico esto, ¿no? Dice, las que uso para desmaquillarme, haciendo referencia a que no encontraba unas toallas, dice, yo pensé que toallitas para tu sangre. Tranquila, amor, ya voy. Dios mío, ¿qué hago? ¿Dónde lo tiro? Tengo que limpiar, no puede ser, ¿qué hago? Lo eché en una bolsa, ahorita ya voy a empezar a limpiar, tenemos que tirar eso, Luke. Creo que los últimos mensajes dejan muy claro la participación total y absoluta, además de que la primera que tiene la idea de colocar al bebé en una bolsa es esta señora, se ve claramente. Además dice, tenemos que tirar eso como si se tratara de, yo qué sé, de este coso que tengo aquí que ya no me sirve, lo tiro a la basura y ya. Es absolutamente penoso y lamentable. Por cierto, este chico intentó entregarse, parece que la mamá lo entregó, no lo aceptaron en un lugar, o sea, una cosa de locos. Yo creo que esto pase en el año 2025 es absolutamente increíble. Quiero cerrar esto y después dar una reflexión final, pero escuchando a la madre de Lucio, que me pareció increíble, una mujer digna de admirar en todos los sentidos, muchachos. No está, como te mencioné, nosotros fuimos y nosotros lo entregamos en cuanto nos dimos cuenta y supimos en dónde estaba, porque se nos dio a la fuga a nosotros de que nadie nos peló. Se fue él
Supe en dónde estaba, me avisaron y lo primero que hizo fue irse mi esposo para allá, llamar a patrullas y que se lo llevaran. Te mostré nada, no nos pelaron a nosotros ni en el edificio Rosa, ni en la fiscalía, ni en el MP, en nada, en ningún lado. Fui al hospital y tengo fotos a la hora de que fui al hospital. En el hospital les dije, soy la abuela del niño, no quiero entrar, solo quiero que me digan si está bien, si puedo hablar aunque sea con trabajo social o la parte del DIF que aquí corresponde, si hay parte del Ministerio Público, para poder decir, pues, ¿qué se hace? Porque ellos... Él me comenta primero que 2 días antes ella se tomó unas pastillas que ella compró. Eso es lo que él me dice, que se compró unas pastillas, que no fue un aborto espontáneo, que ella empezó con unos dolores en su trabajo y que lo arrojó. De hecho, en los mensajes ella le dice, esta cosa está llorando, eso está llorando. Y él le dice muchas cosas, que pues que haga algo, que lo envuelva en papel, que haga algo. Y él me dice, yo pensaba que era chico, que no era grande. O sea, en crudo, en seco, sin sentimientos, sin corazón, los dos hablando de la misma manera, despiadada, sin importarles absolutamente nada de lo que estaban haciendo. A mí decidió hacer eso. Yo la verdad, yo no pienso pagar una fianza si le dan a él para pasar su proceso fuera, no lo pienso hacer. No lo pienso hacer porque si él no aprende de esto, lo único que voy a hacer es que al rato cuando él salga de prisión va a ser un peor hombre. Y yo no traje al mundo un animal y yo no crié un animal. Usted va a buscar quedarse con... Durísimo, es tremendo escucharla relatar la crudeza con la que, bueno, los mensajes que acabamos de leer creo que también nos explica la crudeza con la que estas 2 personas actuaron. Y creo que estoy totalmente de acuerdo y repito, en un ejercicio de seriedad, de responsabilidad, de ser autocrítico, decir yo no crié este monstruo, te entrego y no voy a ayudarte en absolutamente nada, para que aprendas que hay cosas en la vida que tiene sus consecuencias, y más tener en cuenta que se trata de la vida de un ser humano, y no solamente un ser humano, se trata de la persona que tú engendraste, que tú no sé si lo decidiste, pero lo hiciste y lleva tu sangre. Es que es terrorífico. Esto me explotó la cabeza me está doliendo un montón de tanta locura, pero sí quiero aprovechar para cerrar, de mandar un mensaje contundente con respecto a esto. Ya di mi opinión en el transcurso del video, pero al respecto a esta señora, nada, que la vida le dé todas las bendiciones del mundo, ojalá le permitan quedarse con el bebé, porque definitivamente se ve que es una persona que, más allá de no haber conocido siquiera al bebé, ya tenía ese sentimiento de abuela protectora, y que yo creo que el bebé no va a estar en mejores manos que con su abuela, que mira lo que hizo. Fue capaz de entregar a su propio hijo. Repito, cuando lo normal es que las madres terminen encubriendo a sus hijos solo por el bienestar, y además por, incluso en el trasfondo también, por hacer ver que, o hacer entender que su hijo pueda mejorar como ser humano, porque lo que hicieron fue terrorífico. Esto, señora, merece... No sé ni qué decirles realmente. Yo espero, por supuesto, que me hagan saber sus opiniones allá abajo en los comentarios. ¿Qué les ha parecido esta triste historia? Ojalá que tengan que pagar lo que tengan que pagar ambos, porque por mucho que la otra chica se intentó hacer la víctima, está más que claro que tiene una participación directa en todo lo que sucedió. Déjame tu like, tu suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Triste historia.